Pues la electropunción, bueno, para empezar, es una de las diferentes técnicas de fisioterapia invasiva que existen. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos invasiva? Pues se trata de técnicas que utilizan o se emplean el uso de agujas de acupuntura. Acupuntura, otro tipo de agujas, pero nosotros en nuestro caso pues utilizamos agujas de acupuntura. En el caso de la electropunción, lo que se realiza es una punción mediante la cual se atraviesa la piel del paciente, es decir, es percutánea, y vamos a aplicar corriente a través de esta aguja. Para empezar, es una corriente de baja o media frecuencia, que ahora veremos las diferencias entre una y otra. Va a estar siempre basado, la intensidad que apliquemos va a estar basada en la sensibilidad del paciente, es decir, vamos a ir siempre en contacto con el paciente, modulando esa intensidad en función de la sensibilidad que él tenga, ya que no debe ser doloroso. Puede ser molesto, pero no debe ser una sensación dolorosa que el paciente no pueda aguantar y por lo tanto vamos a tener que comunicarnos con él constantemente, sobre todo al inicio, cuando apliquemos la técnica, para poder regular la intensidad de la corriente de manera adecuada. Entonces, en cuanto a la corriente, va a ser siempre una corriente que va a estar entre unos 2 y 5 hercios cuando queramos modular el dolor, y a partir de 5 hercios hasta 15 hercios más o menos va a ser más con el objetivo de aumentar el reclutamiento de fibras musculares. En cuanto a la modulación del dolor, entramos aquí en la neuromodulación, que sería esa electropunción pero más centrada en los nervios o en el recorrido de los diferentes nervios periféricos, no tanto en un músculo en concreto. Entonces, diferencia entre electropunción y neuromodulación realmente es muy similar, porque en ambas vamos a introducir una aguja a través del tejido del paciente, en ambas vamos a aplicar la corriente a través de la aguja. La única diferencia es que la electropunción hace referencia más a que tenemos como objetivo estimular las fibras de un músculo o de varios músculos objetivo, mientras que la neuromodulación está más centrada en atacar ese recorrido nervioso para restablecer su correcto funcionamiento. ¿Por qué podemos querer restablecer el funcionamiento del sistema nervioso? Pues bien, cuando hay una lesión, cuando hay un traumatismo, cuando hay un problema que genera dolor en general, suele ser o suele incluir un problema en el sistema nervioso, el cual está irritado, el cual no está funcionando correctamente, ya que, como sabemos, el sistema nervioso, los nervios, son los que nos aportan o los que nos permiten tener sensibilidad en las diferentes zonas corporales. Sensibilidad y motricidad. ¿Qué ocurre? Cuando aplicamos esta corriente a través de la aguja, estamos mandando una señal a nuestro sistema nervioso para que restablezca su función, es decir, para que funcione de manera correcta y que ese dolor que está presente de manera consistente se reduzca o incluso se elimine. Por otro lado, tenemos el objetivo del aumento de reclutamiento de fibras musculares. Esto, como hemos dicho, se va a realizar utilizando una frecuencia de corriente un poquito más alta, no va a ser una frecuencia alta, pero va a ser una frecuencia un poquito más alta, una frecuencia media, y lo haremos en casos en los que hemos tenido roturas musculares, esguinces, diferentes fracturas, traumatismos, en los cuales la musculatura de una estructura en concreto, por ejemplo, hemos tenido una fractura de húmero, nuestra musculatura cercana al hombro, ya sea trapecio, supraespinoso, el propio bíceps, el deltoides, es posible que se atrofien debido al tiempo en el que va a tener que estar inmovilizado ese brazo, en la cual esa musculatura no se va a activar, no se va a mover dicho brazo. Cuando se retire la inmovilización, esa musculatura va a estar adormecida, va a estar sin capacidad contráctil o con una capacidad contráctil reducida, con lo cual queremos despertar esa musculatura, entre otras cosas, como es lógico, pero en este caso, hablando de esta técnica, lo que queremos es despertar esa musculatura para que empiece a funcionar correctamente, para que ese brazo pueda empezar a moverse, ese hombro quede protegido, no quede a la intemperie, por así decirlo, ya que una musculatura débil nos lleva a un aumento del riesgo de lesión de la articulación sobre la que actúa, y por lo tanto vamos a hacer esa electropunción con el objetivo de aumentar la capacidad contráctil de las fibras de toda la musculatura influyente sobre ese hombro. Esto es un ejemplo específico, pero también podríamos estar hablando de un esguince de tobillo en el cual la musculatura peronea se debilita. Podemos estar hablando de roturas fibrilares en la cual, una vez que ese tejido ha cicatrizado, queremos que vuelva a funcionar correctamente, especialmente si hablamos de deportistas. Queremos que la capacidad contráctil y el funcionamiento de esas fibras musculares sea óptimo para evitar el riesgo de que esa lesión se vuelva a producir, ¿no? de esa recidiva, de esa recaída.
Por lo tanto, estas serían las dos opciones que tenemos ante el hecho de aplicar la electropunción. Objetivo de A, modular el dolor, B, reclutamiento de fibras musculares. Ambas van un poquito de la mano porque no es que vayamos a hacer una u otra, pero dependiendo un poquito del objetivo más específico que tengamos, pues iremos regulando la intensidad en base a ello. Ejemplos de lesiones o patologías en las cuales podemos utilizar la electropunción. Pues bien, tenemos, como hemos dicho, fracturas, tenemos tendinopatías, ya que una tendinopatía va asociada también a posible patología del músculo asociado a ese tendón. Pues, por ejemplo, si tenemos una tendinopatía de los extensores del antebrazo, probablemente los vientres musculares estén patológicos. Entonces, mediante la estimulación de dicho vientre muscular, podremos ayudar a que ese tendón pierda tensión, por ejemplo. ¿Qué más? En cicatrices, después de una cirugía o un traumatismo que ha provocado una cicatriz, ese tejido de la cicatriz va a estar con poca elasticidad, es posible que se engrose, es posible que nos llegue incluso a limitar el movimiento de la articulación en la que se encuentre. Por ejemplo, una cirugía del tendón cuadricipital, como hemos tenido hace poquito un paciente con una rotura del tendón cuadricipital, le hicieron su cirugía y posteriormente, a la hora de comenzar su rehabilitación, pues ese tejido de la cicatriz estaba evitando que su rodilla pudiera flexionar correctamente. Pues bien, esto lo podemos aplicar directamente sobre la cicatriz, lo que va a tener un efecto de pues, que ese tejido recupere sus capacidades de como son la elasticidad, que se mueva correctamente y que podamos movilizar la articulación, porque la piel es la primera capa, es la primera barrera que nos va a dificultar la movilidad después de una lesión. ¿Qué más? Roturas fibrilares, como hemos dicho, una rotura fibrilar de un futbolista en los isquiotibiales. Va corriendo, frena y en el momento de frenar nota un pinchazo. Pues bien, como sabemos, primero deberemos respetar la fase inflamatoria, después la fase de cicatrización, en la cual deberemos comenzar el tratamiento del paciente y llegados a cierto punto podremos asistirnos de la electropunción para mejorar ese reclutamiento de fibras del paciente. Esto nos interesará hacerlo sobre todo cuando ya empecemos a introducir un trabajo de fuerza un poquito más demandante, en el cual el paciente va a tener una demanda física de esa musculatura un poquito más elevada, con lo cual podemos complementar ese trabajo de fuerza con la electroestimulación para que el reclutamiento de fibras sea óptimo, que se reduzca el riesgo de vuelta a la lesión y mejore, incluso que acelere el proceso de recuperación de dicha rotura fibrilar. Por tanto, estos son simplemente algunos ejemplos de ciertas patologías o lesiones que podemos tratar asistiéndonos de la electropunción o de la neuromodulación y una explicación un poquito a modo general para que entendamos en qué consisten dichas técnicas y los beneficios que nos pueden aportar. Si te ha interesado este vídeo y crees que puede ser interesante para ti, te gustaría que hiciera vídeos más específicos, pues por ejemplo, analizando supuestos casos clínicos, supuestos casos prácticos de pacientes con ciertas patologías, házmelo saber en los comentarios, dime qué te ha parecido, dime si te ha gustado y de esta manera pues seguiré haciendo vídeos relacionados con este tema para que nos adentremos de manera más profunda en este tema. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente.